3 venimos hablando en el Sardis y venimos hablando del mensaje que el Señor Jesucristo le dio a Juan para que le escribiera al mensajero o al pastor de la iglesia en Sardis, y la forma como se presenta es el que tiene los 7 espíritus de Dios y obviamente las 7 estrellas. Ya sabemos que las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los mensajeros, y los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, está hablando claramente de todas las iglesias, las 7 iglesias en ese tiempo, en esa época, en la Asia Menor, y que él tiene en sus manos a los mensajeros de esas iglesias. Es decir, Dios es el dueño del mensajero y Dios utiliza el mensajero para llevarle obviamente un mensaje de vida a la iglesia, pero también un mensaje de exhortación a la iglesia. Es interesante ver que hay una relación muy estrecha que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y que tiene también las 7 estrellas. Es decir, el Señor Jesucristo tiene el Santo Espíritu de Dios como Hijo de Dios, pero también tiene y es dueño de los pastores de las iglesias. Y a través de ese pastor está exhortando a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahora, sabemos que el Espíritu de Dios, ¿qué da? Vida. Y si da vida, entonces el pastor debe tener vida, porque también a través del Espíritu Santo que le ha sido concedido por Dios, debe tener vida. Pero obviamente también la iglesia debe tener vida, porque también tiene el Espíritu Santo de Dios. Todos aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿o no? Amén. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, todos tenemos vida, pero ¿por qué en ocasiones, sabiendo de que tenemos vida, por qué actuamos como si fuéramos muertos o como si estuviéramos muertos? Es algo interesante ver esa paradoja. Zombies, en otras palabras. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, parece un zombie, está muerto y camina como si estuviera vivo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que esa persona o esas personas que dicen estar vivas pero están muertas, se comen a otras, como un zombie. ¿Ustedes han visto películas de zombies o han escuchado? Que ellos cogen, se comen a otros y convierten a otros, por sus mordidas, convierten a otros también en zombies. No es que el que está vivo convierte al otro en vivo, que es lo mismo que pasa con las naranjas podridas. Si usted no saca una papa o una naranja podrida o un limón podrido del costal, todo lo demás se daña. No es que la dañada va a arreglar, la dañada se va a arreglar con las otras, no. Esa dañada, una, daña a las demás por el hongo, la bacteria tan fuerte que tiene. Entonces, cuando nosotros vemos esto, prácticamente lo que está diciendo es que cuando una persona dice estar viva, pero realmente está muerta, afecta a las demás, porque aún su fe está abandonada. Y podríamos mirar atrás, capítulo 2, cuando habla de Éfeso. ¿Has perdido el primer amor? ¿Qué hace una persona que ha perdido el primer amor? Su fe empieza a flaquear, empieza a echar para atrás, ya no ve las cosas como Dios quiere que las vea. Entonces, prácticamente su vida espiritual, si la hay, es débil. Y entonces empieza a hablar mal en contra de Dios, empieza a hablar mal en contra de otros, empieza a dañar dentro de la iglesia a las demás personas con lo que dice. Porque
es una persona que no ha crecido en el Señor, sino que ella misma se ha matado a sí misma. Usted me dirá, pero ¿cómo se puede matar? Muy fácil. ¿Qué dice la palabra de Dios en otro texto? En este momento no lo recuerdo. Si alguien lo recuerda, me lo dice por favor. Cuando dice, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú empiezas a apagar al Espíritu de Dios, es porque tu carne comienza a crecer en ti y empiezas a vivir algo muy distinto a lo que Dios ha enseñado a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Porque recordemos que Juan lo decía claramente cuando Jesús decía que Él iba a enviar a otro Consolador y que Él nos guiaría a la verdad. Nos guiaría a toda verdad, porque Él toma lo de Dios y se lo muestra, se lo revela, se lo manifiesta a su pueblo. Entonces, cuando nosotros decimos ser cristianos, pero no vivimos como cristianos, estamos como muertos. El Espíritu Santo de Dios es vida y da vida, y vida en abundancia. ¿Recuerdan lo que en Juan capítulo 4 Jesús decía de esta mujer, o le decía a esta mujer? Que salpica para vida eterna. O sea, Él da vida. Vida a través de su palabra, vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y si Él es vida, Jesucristo tiene vida, y Jesucristo da vida a su pastor o a sus pastores, pero también a la iglesia, para que la iglesia no siga viviendo muerta en el pecado, muerta en la carnalidad, sino que viva para Él a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, y Juan también lo decía en su evangelio, cuando decía que venía otro detrás de él que nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué ser bautizados a través del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu Santo? Si no era para quemar la mortandad, el hedor que teníamos por nuestro pecado, y quemar todo eso para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, vida en el Señor. Y si tenemos vida en el Señor, entonces en nosotros también está el Espíritu de Dios. Y vamos a tener sabiduría que viene de Dios, no del hombre. Y vamos a tener inteligencia de Dios, no del hombre. Porque realmente la inteligencia viene de Dios, como ya lo hemos dicho. Pero también vamos a tener ese consejo. Y decíamos la semana pasada, en primer lugar, lo que significa el tener espíritu de consejo. Es decir, ¿eso qué significa? Que el Espíritu de Dios sea un espíritu de consejo. Y habíamos hablado que quien basa su consejo en base a los propósitos de Dios, que fueron planeados por Dios desde el principio, está con ese espíritu de consejo. Isaías 46, vamos allí a Isaías 46. Pastor, el texto de no apagar el espíritu es Primera de Tesalonicenses 5:19. Muy bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Donde dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Porque cuando apagamos al Espíritu Santo en nuestra vida, estamos apagando la vida en nosotros, la vida de Dios en nosotros, y estamos dándole vida a la carnalidad. Y la carnalidad da a luz, ¿qué? El pecado. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Una de las cosas que podemos nosotros aquí hablar de esto es que ya Dios nos había hablado que terremotos iban a venir en cadena. Y ustedes no han notado que desde hace unos años, o sea, antiguamente, yo recuerdo cuando era niño, que uno escuchaba un terremoto, eso era por allá, como lejos. De vez en cuando, una vez en el año, si mucho.
Y a veces pasaban años sin terremotos. Pero de un tiempo para acá notamos que es uno tras de otro, y en el año se están presentando temblores casi todos los días. Miren ustedes, por ejemplo, en Tailandia hace poco también hubo un terremoto, y unas islas por allá, en las islas como Faroe, algo así, y por allá también hubo un terremoto continuo 2 veces. Todavía no se habían acabado de levantar de uno y al otro día estaban cayendo con el otro de más o menos 7 punto algo en la escala de Richter que llaman ellos. Entonces, cuando vemos todos estos terremotos en cadena continuamente, nos damos cuenta que ya desde el principio Dios había, por sus propósitos eternos, ya lo había anunciado. ¿Nos duele? Sí. Duele ver a tantas personas. En esta semana uno ver las noticias, ves a estas personas en su lenguaje diciendo con dolor lo que estaban viviendo. A nosotros no nos ha tocado todavía, pero llegará el momento donde también nos llegará a tocar un desastre de estos. Han tocado otro tipo de desastres, pero no este tipo. Pero miren ustedes que a veces nosotros estamos tan cómodos, tan tranquilos, mientras otros están viviendo situaciones difíciles. Y por eso, por esa comodidad, es que parecemos zombies. Porque decimos tener nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Porque estamos tan cómodos, porque tenemos nuestro trabajo, mal o bien tenemos ahí nuestra comida, tenemos nuestro vestido, tenemos nuestro techo. Pero ¿cuántas personas hoy están tan necesitadas del Señor? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sí, es verdad que hay mucha gente que uno les predica y ya no quieren escuchar por su pecado, por su maldad. ¿Pero qué? Dios nos dijo, prediquen. Él no dijo, vaya a predicar, y si le hace caso, pues bien, y si no le hace caso, entonces no le prediquen. No, dice prediquen, punto. A tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo deberíamos estar hablando, mostrando testimonio a la gente de Cristo Jesús. Allá ellos si no creen, allá ellos si siguen en un mundo lleno de tinieblas, pero Él anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Imagínense, desde el principio Él anunció muchas cosas que todavía no habían pasado. Y cuando pasan, olvidamos que Él lo dijo. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras. En medio de esa vida así tan cómoda, tan tranquila, que no tenemos a veces nada que decir, nosotros infortunadamente nos dormimos, nos morimos en cierta forma y dejamos de actuar de la manera correcta. Pero cuando pasa, ay, verdad, y a veces hasta si nos va, pasó, y es como si no hubiéramos escuchado nunca lo que el Señor dijo en su palabra. Y a veces hasta nos escandalizamos. Ay, pero ¿cómo así? Pero Señor, ten misericordia. Es que Él ha tenido mucha misericordia, pero Él desde el principio había dicho que todas estas cosas iban a suceder. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que pasar porque ya estaba escrito. Porque es que nosotros estamos enrumbados, es decir, encaminados hacia la aparición del anticristo en la tierra. El problema es que a veces, y van a haber personas, cuando llegue el anticristo, no sabemos si nos va a tocar o no, si nosotros ya estaremos con el Señor o no. Pero si nos llega a tocar, por eso dice que va a engañar aún a los escogidos. Miren, infortunadamente nosotros somos como el pueblo de Israel. Olvidamos todo lo que el Señor nos enseña.
Pero si el mundo nos habla, nosotros no lo olvidamos. Por eso actuamos como el mundo actúa. Y ahí es donde está el problema. Por eso a veces estamos muertos, aunque digamos con nuestra boca que estamos vivos. Porque siempre estamos olvidando el consejo de Dios para nuestras vidas. Que desde antes, que ya desde antigüedad había sido anunciado y dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Por encima de aquellas personas que dicen: pero Dios, ¿cómo va a querer que? Es que ya estaba escrito. Es que Él necesita y Él quiere que se cumpla su voluntad. Si Él escribió todo lo que iba a suceder por causa del pecado del hombre, por causa de la maldad del hombre, por causa aún de su pueblo, porque su pueblo, para poderlo llevar, tienen que pasar todas estas cosas. Y que venga el Señor Jesucristo nuevamente, todo se tiene que cumplir. Y por eso dice: mi consejo permanecerá. Como dice en el Nuevo Testamento: cielo y tierra pasará, paz, pero mi palabra no pasará. Es decir, permanecerá, y Él hará todo lo que está escrito, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que llegue el fin de los tiempos para que haya cielo nuevo y tierra nueva. Él quiere para que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, por sus santos. Él lo quiere. Y por eso todo se tiene que cumplir. Su consejo. Y el Espíritu Santo de Dios lo manifestó a nuestras vidas desde antigüedad. Pero infortunadamente parece ser que allí, volviendo al Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Tiatira había olvidado, había dejado de lado el hecho de que ya habían sido anunciadas muchas cosas desde la antigüedad. Pero ellos estaban como tan tranquilos. Porque no nos digamos mentiras. Si le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muertos, porque estaban muy tranquilos, muy cómodos, como que nada pasaba. Sí, habían circunstancias a su alrededor, sufrimientos, pero se sentían cómodos. Y ellos no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, es la capacidad para mostrar la forma correcta de resolver cualquier crisis. Y es la ayuda para que haya éxito en el plan que Dios tiene para la vida. La primera cosa que debemos decir es cómo resolvemos nosotros las cosas en medio de las crisis. ¿Vamos al Señor? ¿O tratamos de buscar como sea por nuestros medios, porque nos enseñaron la autosuficiencia, porque nos creemos que somos muy poderosos, muy fuertes? Y en vez de buscar el consejo de Dios a través del Espíritu Santo, nosotros inmediatamente tratamos de resolver las cosas a nuestra manera, como nosotros pensamos. Y recuerden, no actuamos con el espíritu de inteligencia ni de sabiduría, sino que lo hacemos a nuestra manera. Y nuestra manera no es la manera de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muy claro, desde el principio hay unos propósitos que fueron planeados para nosotros y Dios lo estableció en su palabra desde la antigüedad. Y nosotros debemos permitir que Él haga con nuestras vidas lo que Él quiera hacer. Pero nosotros no. Nosotros no queremos que Él haga lo que Él quiere, sino que nosotros queremos que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. ¿O no? Es la verdad. Cuando a usted le dicen: no, es que Dios quiere esto, pero usted dice: no, yo no quiero eso. A mí no me agrada eso. Yo estoy haciendo esto. Yo voy a hacer esto. O estoy orando para que el Señor haga esto.
Exacto, y empiezan con su declaración, con su decreto. Yo decreto que el Señor hoy te va a levantar. Y si se muere, ¿no lo levantó? Sí lo levantó para la eternidad. Pero nosotros queremos es algo diferente. Señor, llévatela o te la mando. No, Señor, ahí te la deja para que tú seas una persona que reaccione de acuerdo a la voluntad de Dios y actúes como un buen esposo, conforme a lo que Dios estableció desde el principio. Y lo mismo al contrario. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, Señor, ahí te lo dejo para que aprendas a obedecer mi palabra cuando yo he dicho, sujétate a tu esposo en todo. Miren, a veces nosotros pensamos que nuestro crecimiento espiritual depende de otros. No, Señor. El crecimiento espiritual depende de mí. ¿Qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual no es que yo venga, es parte, pero no es el todo. El todo depende de ti y de mí. De que cuando alguien viene y me habla la palabra de Dios, yo la ponga por obra, yo obedezca. Cuando yo no obedezco, yo no crezco espiritualmente. La obediencia es el verdadero resultado del crecimiento espiritual. ¿Por qué a veces estamos estancados espiritualmente? Porque no queremos obedecer, no queremos seguir los pasos del Señor. Y por eso todo el tiempo estamos ahí, conformes, tranquilos, hasta nos dormimos en el templo. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros no obedecemos lo que Dios quiere. Nuestra fe depende de lo que Dios haga, o de lo que Dios haga por mí, porque yo le pido y le demando que lo haga. Pero ¿y si Dios no lo hace? ¿Dónde va a quedar nuestra fe? Entonces nuestra fe tambalea. ¿Por qué? Porque no hemos madurado, porque crecimiento significa madurez, y madurez significa resolver cualquier crisis de la manera correcta, es decir, de acuerdo a como Dios lo estableció en su palabra. Es muy sencillo, pero infortunadamente nosotros todavía a veces somos como el disco rayado, cae en el mismo lugar y repite lo mismo, y repite lo mismo. Ahí no hay crecimiento, ahí no hay madurez, porque no hemos resuelto muchas cosas en nuestra vida todavía de la forma que Dios quiere, es decir, de la manera correcta, porque así se va a cumplir el plan que Dios tiene para nuestra vida. A nosotros desde el principio, mire, el Señor tiene un plan, el Señor tiene un plan para tu vida. Mira, entonces uno dice, ay sí, Dios tiene un plan, qué bendición. Y a veces pensamos que nuestro plan se apagó. A veces es que nuestro plan, infortunadamente, no es el plan de Dios. Pero queremos que Dios nos ayude a nosotros en nuestros planes. Queremos que sea Dios el que haga por nosotros lo que nosotros no queremos hacer por Él. Y eso es algo delicado. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Recordemos ese texto que hemos estado hablando en cuanto al tiempo, en el tiempo en que hemos hablado sobre la oración los viernes, y dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí vemos un plan que desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, recordemos Salmo capítulo 2, cuando estaban hablando el Señor Jesucristo y el Padre, y estaban claramente planeando lo que iban a hacer, o lo que iba a ser ese plan de salvación para la humanidad.
Y vemos claramente aquí que él dice, bueno, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, entonces ¿qué? Hágase tu voluntad. Pero nuestra oración es, Padre mío, pasa de mí esta copa y no se haga tu voluntad sino la mía. Esa es nuestra oración. Porque no buscamos la gloria de Dios, buscamos nuestra propia beneficio e interés personal. ¿Puedes apagar entonces la...? Ya está cargando, ok. Entonces es muy claro el texto. Dios tiene un plan. El Padre y el Hijo tenían un plan. Jesucristo se ofrece voluntariamente al Padre y le dice, yo voy a ser la persona que me voy a sacrificar en una cruz para que se haga tu voluntad y haya salvación para la humanidad. Hay un plan, un propósito de Dios, pero para que ese plan tenga éxito se necesita obrar de la manera correcta. ¿Cuál es? Hágase tu voluntad. Otra vez, vamos a Mateo capítulo 6. Versículo 10. Pero vamos a mirar desde el 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Y qué dice? Exactamente. Y eso duele. Decirle al Señor, haz tu voluntad, nos duele. Nos pesa la lengua. Cerramos los ojos, cerramos el corazón y le decimos al Señor, no quiero tu voluntad, quiero mi voluntad, haz mi voluntad, oh Dios. Y empezamos a buscar textos para tratar de acomodarlos forzadamente a que digan lo que tú y yo queremos que digan y que me beneficie a mí. Y que beneficie este dolor, que beneficie esta angustia, que no me cause mayor dificultad a mí. Es verdad, cuando ya puede afectar a muchas personas, obviamente uno le pide, Señor, misericordia. Pero normalmente somos egoístas, somos ególatras, o sea, tenemos idolatría por nosotros mismos y por eso no le decimos, hágase tu voluntad, sino le decimos, haz mi voluntad. Empezamos a buscar promesas. Exactamente, entonces empezamos a buscar, Señor, es que tu palabra dice que padres y su hijo le piden, o sea, es cierto, o sea, de memoria. Ahí sí recitamos la Biblia de memoria. No es cuando nos pregunta y dice, hermano, un versículo de memoria. Entonces dice, Jesús lloró, porque no nos sabemos más, porque es el más cortico de la Biblia. Pero cuando vamos al Señor a tratar de convencerlo de que debe hacer nuestra voluntad, sí se nos vienen versículos que aprendimos. ¿Por qué? Porque nos conviene. Aunque lo estemos sacando fuera del contexto, para decirle, Señor, o haces mi voluntad o pierdes conmigo, porque inmediatamente empezamos a tomar una actitud hacia Dios totalmente equivocada. Nos enojamos contra Dios, pataleamos contra Dios, o a veces le hacemos berrinches para que Él nos escuche y nos dé lo que nosotros queremos, y eso no es así. Miren que es muy clara la palabra de Dios. Hágase tu voluntad. Miren ustedes toda la riqueza que tiene el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso, si tú dices estar vivo, pero actúas como muerto, ¿qué pasa con el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Por qué no actúas como el Espíritu Santo te guía a través de la palabra de Dios? Como si no lo tuvieras. ¿Por qué no actúas con sabiduría, con inteligencia, con el consejo de Dios en tu vida para obrar de la manera correcta? Quiere decir que como personas a veces nos descuidamos y descuidamos nuestra relación con Dios. Estamos tan metidos en otras cosas, tan entretenidos,
Y usted me dirá, no, pero es que yo trabajo mucho y el trabajo no es un entretenimiento. Para Dios sí. Porque estás tan entretenido en tu trabajo que te olvidas del Señor, que te olvidas del consejo. A veces estamos tan entretenidos y sumidos en las circunstancias que nos rodean que nos olvidamos del Señor y nos olvidamos de su palabra y nos olvidamos de lo que Él dice en su palabra. Que Él dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hay un texto que mi esposa y yo encontramos días atrás en Job. No recuerdo exactamente, era el 40, a ver. Bueno, no recuerdo en este momento el texto, no sé si mi esposa de pronto lo puede hallar, donde él decía, cuando Dios determina algo, no lo hará. Cuando Dios toma la determinación en su voluntad perfecta, porque recordemos, una cosa es la providencia de Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. Hay personas que creen que hay voluntad de Dios permisiva. No, la voluntad de Dios nunca será permisiva. La providencia de Dios es diferente. En la providencia de Dios, Dios deja que muchas cosas pasen, pero no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y cuando Dios determinó algo, eso se da. Entonces, ahí es donde vemos claramente en nuestras vidas. Si tú quieres puedes buscar en mi celular, en el coso de febrero, creo que fue, en los primeros días de febrero, ahí debe aparecer la cita. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos claramente de que Dios tiene un propósito. Dios en su voluntad determina algo y nada ni nadie lo puede cambiar porque ha sido determinado desde antes. Entonces, cuando nosotros vamos y buscamos al Señor en consejo para resolver las crisis que tenemos a nuestro alrededor, Dios ya determinó algo y tú simplemente lo que debes decir es, Señor, si no es posible porque en tu voluntad has determinado algo diferente, aquí estoy, haz tu voluntad conmigo. Ahora usted me dirá, bueno, pero entonces ¿cómo sé yo que Dios ha determinado? Unas veces lo sabrás. Job 23, vamos allá a Job 23, muchas gracias. Job 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, ¿y qué hizo? Lo hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Mire qué texto tan tremendo. Yo personalmente que he leído Job, no me acordaba de ese versículo. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? A veces la gente dice, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia para que no hayan más terremotos, pero si su palabra desde la antigüedad dice que iban a haber terremotos como señal de que el Señor Jesucristo iba a venir. Iban a haber pestes, iban a haber muchas inundaciones, catástrofes y muchas cosas en el mundo para la segunda venida de Cristo. Eso ya lo determinó. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tratar de hacerle cambiar lo que Él ya determinó? También recordemos en Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, que negarán la eficacia de la piedad, y que ellos obrarán de maneras horribles, no tendrán amor hacia los padres.
Y serán personas que definitivamente no quieren de Dios. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Generaciones que se han levantado de esa manera y que están de esa manera. No aman a Dios, niegan, dicen ser, entre comillas, a veces cristianos y están dentro de la iglesia, pero infortunadamente su corazón está lejos del Señor. Hombres y mujeres que no quieren nada de Dios, solamente que Dios les dé lo que ellos les piden. Qué tremendo esto, hermanos. No podemos hacer cambiar a Dios en su voluntad perfecta, porque su alma deseó y eso lo hizo. Y a veces nosotros no podremos entender muchas cosas, porque así como eso, hay muchas otras cosas más, y nosotros no entendemos eso, porque infortunadamente nosotros somos lo contrario a Él. Nosotros determinamos una cosa, y viene la esposa y nos hace ojitos, o el esposo y nos hace ojitos, o los hijos y nos hacen ojitos. Ay, mami, papi, vea, por favor, que no me mires así. Ah, bueno, pues tenga. Dios no es así. Dios es perfecto, y cuando Él determinó Él algo, Él lo cumple. Él determinó desde antes de la fundación del mundo que su Hijo Jesucristo vendría, moriría en la cruz del Calvario, sufriría lo que sufrió, y eso fue lo que pasó. Pastor, no diciendo con eso que no debemos acercarnos al Señor en Claro, oración, claro. pero a veces equivocamos el sentido de la oración pretendiendo cambiar el propósito o el plan de Dios. La oración no es para cambiar el plan de Dios o para convencerlo de que haga lo que yo quiero. La oración es demostrando esa necesidad que tenemos de Él y depositando en Él nuestra confianza, sabiendo que lo que Él haga es perfecto. Exactamente, que eso es lo que estamos hablando los viernes. Eso es lo que estamos hablando los viernes en la oración. Por eso no se lo pierda. Aprovechamos la propaganda, un momento de propaganda, recordarles los viernes el tiempo que estamos hablando sobre la oración, porque a veces estamos tan enfocados en la oración, en el sentido de pedir, que nos olvidamos de la esencia de la oración. Jesucristo mismo, en los textos que hemos leído en Mateo, claramente lo dejaba allí estipulado. La esencia de la oración es la voluntad de Dios. La esencia de la oración es Dios mismo. No somos nosotros. Pero eso nos enseñaron. Vamos a la iglesia para que Dios nos escuche a nosotros. Vamos a la iglesia para que nosotros estemos reunidos. Es verdad, la palabra dice que no dejando de congregarnos. Dice también que en el Salmo, un salmo que dice que es bueno estar los hermanos juntos en armonía. Todo eso es real, todo eso es bíblico y hay que obedecer al Señor. Y hay que tenerlo presente. Pero nosotros tenemos que mirar cuál es la esencia de reunirnos, la esencia de orar, la esencia de estudiar su palabra, y llegaremos al mismo punto que hablamos la semana pasada. Cuando yo inicié el tiempo del espíritu de consejo, recordemos que fue lo primero que yo les hablaba, que la centralidad de todo era ¿quién? Jesucristo. Y por eso vemos claramente cómo el Señor Jesucristo, en medio de su crisis, ¿qué hizo? Lo resolvió de la manera correcta. ¿Cuál fue la manera correcta? Fue al Padre y le dijo: estoy angustiado, Padre, estoy muy mal. Si es posible, pasa en esta copa, que no la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él resolvió correctamente una crisis que estaba viviendo. Importante tenerlo presente, pero para eso necesitamos el consejo del Espíritu de Dios. Y si no hay una relación entre nosotros y el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, no vamos a tener un buen consejo. Porque a veces vamos a buscar consejos en gente pagana, en gente que no es cristiana, o a veces en cristianos que no son cristianos, sino que están muertos,
Dicen que están vivos porque están dentro de la iglesia. Pero uno le dice, mira, no, usted es que es bobito. No, ¿cuál? Usted es que es bobita. Haga esto, haga aquello. A mí me funcionó. Eso no es verdad. Lo que el pastor dice o la palabra de Dios es muy exagerada, o ellos exageran mucho allá. No, vea, haga esto. E infortunadamente nos lleva a pecar delante de Dios. Pero eso no lo vemos. Pero cuando se nos habla con la palabra, nosotros inmediatamente sí empezamos a argumentar. Y empezamos a decir, no, pero es que el Señor sabe. No, si el Señor sí sabe. Por eso es que el Señor le dice, haz mi voluntad, porque Él sí sabe, pero usted no sabe. Así de sencillo es. En cuarto lugar, obviamente aconseja al necesitado con la verdad de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a nosotros también a aconsejar al que está necesitado. Y volviendo allí a Apocalipsis 3, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo? Dice, yo tengo el espíritu de consejo y por eso te aconsejo a través del pastor de mi iglesia, que yo conozco tus obras, que dice el nombre de vives y estás muerto, pero mire el consejo, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. O sea, estaba casi muerto, esa iglesia estaba casi muerta, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Otra vez, el consejo del Espíritu de Dios a través del pastor de la iglesia en favor de la iglesia de Cristo, de quien tiene principalmente el Espíritu Santo y que lo impartió a su siervo y que lo impartió a la iglesia para darle consejo. Y veía que la iglesia estaba necesitada del Señor. Y por eso les dice, aquí estoy, presente. Y he visto, conozco, sé, yo profundizo, yo vengo y visito a mi pueblo. Y cuando veo que mi pueblo dice estar vivo, pero está muerto, momentico, por ahí no es la cosa. Y tiene que dar su consejo, porque nos ve necesitados. ¿Estamos necesitados? Sí. Yo soy uno de los más necesitados aquí. Sin embargo, Dios conoce esa necesidad. Pero Él me dice, pero yo necesito que tú te levantes. Yo necesito que tú vigiles, que tú te pongas las pilas, que afirmes tu vida. Porque este mensaje no solamente es para ustedes, también es para mí. Porque entonces, ¿para qué yo lo comparto si primero no me llegó a mí? Y créanlo, hermanos, yo tengo que estar vigilante, yo tengo que estar afirmando mi vida cada día en el Señor, porque yo sé que mis obras delante de Dios no son todas perfectas. Hay algunas que todavía necesitan ser santificadas, perfeccionadas. Por eso cada día le digo, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mi aflicción, acuérdate de mi vida, acuérdate de mí y haz tu voluntad en mi vida. Porque hay una iglesia que lo necesita, porque hay muchas personas en el mundo que lo necesitan. Hace unos días atrás estábamos en una reunión de los compañeros de Deportes Sin Límites del INVER, donde mi esposa hace sus terapias, y escuchar a personas no cristianas decir cosas de uno nunca. Yo hago mis cosas porque amo al Señor y amo a mi esposa, pero yo nunca me fijo en que la gente vea eso de mí o de ella. Y empezaron a decir un poco de cosas de nosotros, diciendo que me admiran, que porque yo todo el tiempo con mi esposa, estoy ahí con mi esposa acompañándola para las terapias, estoy muy pendiente de que esté bien de salud, que la llevo, que la traigo, que una cosa, que la otra, entonces que me admiran. Cuando yo vi eso, yo me sentí con pena, porque a mí no me gusta que me digan ese tipo de cosas, porque yo no lo hago para que me lo digan a mí me gusta que lo digan, pero que es la gloria para Dios, que hoy damos la gloria a Dios porque mire qué bendición de esposo, eso es diferente.
No es para mí, es para el Señor. Entonces, cuando uno ve esa realidad, uno diría, no, yo soy el mejor esposo. No, yo sé que todavía tengo muchas cosas en mi vida que tengo que perfeccionar como esposo, como hijo de Dios, como siervo de Dios, como una persona que quiere seguir el camino del Señor. Y Dios continuamente me lo dice, me lo deja claro. Acuérdate, hijo mío, sé vigilante, afirma tu corazón, afirma tu vida, arrepiéntete de las cosas que todavía necesitas arrepentirte. Pero también sabemos que el Señor continuamente nos va limpiando y nos va santificando. Por eso es tan importante esto que estamos hablando, para poder entrar a hablar sobre qué significa eso de estar vivo, de decir vivo y estar muerto. Y vamos a darnos cuenta muy claro sobre estos asuntos. Pero es necesario dar claridad en esto para que entendamos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y lo necesitamos en nuestra vida para poder vivir lo que el Señor quiere que vivamos y no estar como muertos. Y en último lugar, la revelación del consejo e instrucción de Dios, con el cual se sabrá qué rumbo tomar de acuerdo al plan del Señor para la vida, cómo llevar a cabo el plan de acción, de conducta y qué hacer cuando se enfrentan las dificultades. Lo que estábamos diciendo ahora. Y vamos a mirar el Salmo para terminar, Salmo 25. Salmo 25, 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Espíritu de consejo. El salmista tenía muy claro de quién debía venir el consejo para su vida. Pero un consejo muy claro. Dice: enséñame a hacer tu voluntad. Cuando uno le dice al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, quiere decir que estoy poniendo en sus manos mi voluntad y no voy a actuar de acuerdo a mi voluntad, sino conforme a su voluntad. Y cuando yo le digo a alguien: muéstrame el camino, enséñeme el camino, ¿qué está diciéndole usted? Si usted me está enseñando el camino correcto, yo lo voy a seguir. Eso es lo que usted está diciendo. Por eso lo que les decía yo ahora al principio. Infortunadamente nosotros le decimos: Señor, enséñame el camino por donde debo andar. Y el Señor te lo enseña y tú dices: no, es por aquí. Señor, es por aquí. Bueno saberlo. O bueno, lo supe. Ya supe lo que tú quieres, pero lo que yo quiero es diferente. Entonces, por favor, dame eso que yo te estoy pidiendo. ¿Ven? Esa es nuestra actitud. Pero aquí es muy claro: enséñame a hacer tu voluntad. Es decir, yo voy a caminar por donde tú me indiques que debo caminar. Por eso dice: ¿por qué? Porque tú. ¿Cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Si tu Dios eres tú mismo, estás haciendo tu propia voluntad y tus pasos van a ser guiados por tus propios criterios, por tus propios pensamientos. Pero no digas que Dios es tu Dios, el verdadero y único Dios, si tú no obras conforme su voluntad. Porque tienes el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios te guía por los caminos de rectitud, es decir, por los caminos
que Él ha establecido y determinado para nosotros. Pastor, a veces escuchamos con muchos consejos de muchas personas que se animan, pues dar un consejo y lo desubican. Exactamente. Eso es lo que pasó. Como es que estaba aquí mirando Job, capítulo 9, después de que, desde el versículo 7 lo voy a leer. Dice, Ajá. entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y dio a Job una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la rodilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, voy a darle un consejo. Ahora tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Exactamente. Fue la buena aconsejarlo. Dios, y ustedes pueden ver versículos anteriores, Dios había determinado que Job iba a sufrir en manos del enemigo, solo que le dijo a Satanás, no le toque su vida, de resto haga todo lo que usted necesite. Lo determinó ¿quién? Dios. Uno dirá, pero ¿cómo así? No, ese libro no es bíblico. Porque ahí, ¿cómo así que Dios iba a permitir que ese mal le llegara a Job? No, Dios no quiere lo malo porque Dios es amor. Ahí nos ponen los ojitos de corazoncitos, plop, 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 plop. Es que Dios es amor. Dios, ¿cómo va a permitir? En su providencia Él deja que muchas cosas pasen, y aún Él mismo propicia que pasen con la finalidad de limpiar el corazón y la vida de nosotros. Porque necesitamos ser santificados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y que veamos lo que está pasando, lo veamos de la manera correcta, con ese consejo de Dios. Miremos y solucionemos, o vamos al Señor para ver las cosas de la manera correcta y poder que el plan de Dios se cumpla. Pero nuestra actitud no es como la actitud de Job, que le decimos a esa persona, has hablado neciamente. No, nosotros antes decimos, sí, no, es que eso es verdad. Entonces empezamos también a maldecir a Dios. Maldecir a Dios no es simplemente, vuelvo y lo repito como una vez se los dije, decir la palabra maldito, Dios tú eres maldito, no. Decir mal o maldecir es decir mal acerca de alguien, decir algo malo acerca de alguien, eso también es maldecir, no solamente decir la palabra. Exacto, como la murmuración en contra de Dios, donde nos vamos contra el Señor, pero tú eres malo, tú eres esto, tú eres aquello, ¿cómo es posible? Mira, estoy sufriendo, estoy viviendo, mejor dicho, nos pegamos una regada hasta. En cambio, miren la oración de Ana. A diferencia de la oración, recuerdan, de los ancianos y de Josué con el pueblo, cuando el pueblo estaba perdiendo. Recuerda que vimos ese texto en el Antiguo Testamento, cuando ellos se fueron de una contra Dios. Señor, ¿por qué nos humillas delante de estas naciones cuando nosotros somos los grandes, los poderosos? Somos tu pueblo. ¿Cómo nos das esa vergüenza delante de todas estas naciones paganas cuando nosotros somos tus hijos? ¿Y qué hizo Dios? ¿Se enojó? Es que esa no es la manera. En cambio, mire Ana. Ana, en medio de una situación dolorosa, complicada, muy difícil, menospreciada, rechazada, burlada, estaba irritada, estaba enojada por todo lo que estaba pasando, y aún así se presenta delante de Dios con sencillez y con humildad y le dice: Jehová, acuérdate de mí, no te olvides por favor de mí, mira la aflicción de tu sierva. ¿Qué diferencia? Pero infortunadamente nosotros, sabiendo el consejo, la instrucción de Dios, sabiendo que debemos buscarla para saber qué rumbo vamos a tomar, de acuerdo cuál es el plan de Dios para nuestra vida, para poder actuar de la manera correcta, con una conducta correcta y saber qué hacer en medio de las dificultades, nosotros nos vamos es contra Dios.
y nos ensañamos contra él. Y empezamos a decretar, a declarar, y empezamos a querer obligarle a torcer el brazo, que tiene que hacer lo que yo le diga, o si no, Señor, te abandono, o Señor, yo no vuelvo a la iglesia, o Señor, yo no vuelvo a ninguna parte, o Señor, tú por allá, yo por acá, déjame en paz, porque no hiciste como yo te pedí que hicieses. Espíritu de consejo. Yo creo que es claro para nuestras vidas en esta mañana. ¿A dónde vamos a buscar nosotros consejo? ¿A la palabra de Dios, a lo que ha sido establecido y determinado por Dios para nuestras vidas? ¿O seguimos buscando consejos en gente que no tiene nada que ver? Porque también bíblicamente está el consejo del siervo de Dios como el pastor de la iglesia. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, es que yo soy el dueño del pastor de esta iglesia. Y como tal, Él da el mensaje que yo pido que dé, de acuerdo a mi palabra. Ya si es un pastor de la nueva ola, que son los pastores chéveres, que te dejan hacer lo que tú quieras y que no te ponen en su lugar y te dicen lo que estás haciendo es incorrecto, no estás obrando conforme a la voluntad de Dios, es diferente, porque te está llevando por un camino que no es el del Espíritu Santo de Dios o aconsejado por Dios. Porque solamente aquel que se levanta y te dice estás mal por ese camino y debes coger el camino correcto, así a nosotros a veces nos moleste. ¿Y quien se creyó? Está mejor que yo, más perfecto pues que yo, porque ese es el problema. A veces uno le dice a los hermanos, vea, por aquí no es. Ah, claro, como él no está en mis zapatos. Ah, claro, como él no tiene hijos. Ah, claro, como él no esto, como él no aquello. Pues déjeme decirle que tengo el Espíritu Santo de Dios. Y como tal tengo la autoridad de Dios y el deber de Dios de aconsejarle, de acuerdo a la palabra. De ahí para allá, yo no puedo hacer más. Si maduramos espiritualmente es porque queremos, y si no lo hacemos es porque no queremos. Así que, hermanos, pedimos a ustedes que pensemos en esto. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Amén. Entonces actúa con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios y con el consejo de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, porque si no actuaremos carnalmente, y como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, permanece en vuestros corazones. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios.